¿Qué tal? Jesús, tu nombre, ¿verdad? Me gustan tus zapatos, ¿eh? Me gustan. Y me gustan que sean cómodos. Yo no sé si es por la edad, pero cada vez más valoro la comodidad que lo bonito. Pero si son bonitos y encima cómodos, pues qué bien, ¿no? Sabes, yo veo algo profético en la emoción que te hizo sentir el Señor al recibir los zapatos. O simbólico, no sé, yo a veces no soy muy místico así de yo profecía y tal, ¿no? Pero sabes que tú estás yendo allí para ayudar y para eso va un misionero, ¿no? Para ser de ayuda. Y dice la palabra de Dios que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Entonces tus pies están vestidos de hermosura, no por el zapato físico, sino por un zapato espiritual, un don espiritual que Dios te ha dado. Bendice al Señor por ello. Gracias, Señor. Así que es verdad, vas a hacer muchos kilómetros, es muy cierto, pero tu palabra, tus palabras van a estar bendiciendo. Y yo te doy gracias como mexicano de que des el paso para ir, y hay muchos que han ido a bendecir a mi tierra, ¿no? Y hay mucha gente con necesidad. Es un país que tiene un porcentaje, pues comparado con España, un porcentaje alto de cristianos evangélicos, pero hay mucha necesidad. Dice la palabra de Dios que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia también, pero hay mucha necesidad y de verdad gracias por estar dispuesto. Quisiera, antes de entrar en el tema, dar un anuncio para aquellos que tenéis hijos en la iglesia. Obviamente ya están ahora mismo en sus clases, pero estamos repartiendo un volante en la escuela dominical para aquellos que quieran involucrar o que sus hijos se involucren en el programa de Navidad. Ya estamos pues preparando el material para el programa de Navidad de este próximo diciembre. La presentación va a ser el domingo 17 de diciembre. Lo hemos adelantado un poquito antes porque la Navidad cae el 24, o sea, el 24 de diciembre es domingo, pero una semana antes, en domingo, vamos a hacer la presentación. Entonces, anótatelo por si te tomas vacaciones o algo, pues de una vez necesitas saber si vas a estar ese día. Vamos a hacer ensayos en principio todos los sábados por las tardes, y el último ensayo va a ser el sábado previo a la presentación, es decir, el 16 de diciembre. Entonces estamos pidiendo vuestros datos porque vamos a hacer un grupo de WhatsApp para los padres, pues para estar coordinados pues en los ensayos y detalles que vamos a ir haciendo, ¿vale? Así que por favor no olvides, necesitamos tu dato pronto porque queremos ya poner en marcha este tema, ¿vale? ¿Cuántos tenéis hijos que queréis que participen en el programa? A ver, levanta tu mano así. No, veo algunas manos, muy bien. Mis hijos ya están grandotes pero siguen participando. Vamos a hacer algo también con jóvenes, pero bueno, está enfocado hacia los niños. Los jóvenes van a participar también, pero dentro del mismo programa, pero bueno, vamos a llevar distintos ensayos. Mira, yo quisiera entrar a compartir lo que Dios ha puesto esta mañana en mi corazón, y quisiera empezar con una ilustración. ¿Cuántos sabéis lo que es un eclipse total de sol? A ver, levanta tu mano así. Un eclipse total de sol. Ahora, baja tu mano. ¿Cuántos habéis estado en un eclipse total de sol? Total. No parcial, sino total. Muy bien, algunas manos, ¿eh? Me sorprende porque, bueno, para los que no sepáis bien lo que es el eclipse total de sol, es ese momento en el que la sombra de la luna pasa sobre una parte de la tierra y, aún siendo de día, pues la sombra provoca pues que cambie el aspecto del día y en lugar de día parece noche. Es algo muy singular, es algo impresionante, es asombroso, y sobre todo los eclipses totales son asombrosos. Yo he estado tirando un poquito de datos en el internet, y España, el último eclipse total que vivió fue en el año 59 y no fue en la península, fue en Tenerife, en las Islas Canarias. Así que a lo mejor alguien andaba por allá en aquel tiempo, tendrá que ser una persona mayor, desde luego, o a lo mejor el eclipse total lo viviste en otra latitud de la Tierra. Por ejemplo, hubo un eclipse parcial en el 99 por la zona de Barcelona, parece, más o menos por ahí barrió, alguien quizás lo vio. Fue parcial porque se le dice parcial cuando solamente una parte, la parte del borde de la sombra baña la zona donde estás, ¿no?
El próximo total que va a vivir España, ¿sabes cuándo va a ser? Dentro de 9 años. En el año 2026 va a recorrer toda la península, desde Oviedo, pasando por Burgos y hasta Palma de Mallorca. Esa va a ser la parte central de la zona bañada. Ahora, déjame tomar agua porque si no… Perdón. Yo tuve el privilegio de vivir un eclipse total de sol. Cuando tenía 19 años, en el año 91, en México hubo un eclipse, ha habido varios eclipses, algunos de ellos totales. Este fue un eclipse total. Y bueno, fue muy sonado. Acaba de vivir Estados Unidos uno hace algunos meses. De hecho, es tan espectacular que hay gente que se desplaza expresamente a las zonas centrales donde va a pasar la sombra del eclipse para vivir esa experiencia. Muchos hacen fotografías, los científicos hacen estudios, en fin, muchas cosas de estas, ¿no? A mí me tocó a los 19 años, yo lo que hice fue que me subí a la azotea del edificio donde yo vivía, en la ciudad de Puebla, y ahí hice mi truquito con un papel, con un agujerito para proyectar la sombra en el suelo, en fin, cosas que te sugieren hacer para no ver el sol directo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo pues mucha gente estaba que con sus cámaras y fotografías y todos dizque ahí preparando el momento, ¿no? Y algo que es a lo que yo quiero enfocar con mi ilustración, algo que yo me pude dar cuenta es que por un lado el evento realmente dura muy poco. Sucedió más o menos la cosa entre 3 y 5 minutos, todo. Y algo muy, muy singular que pasó en el eclipse que yo estuve, que por ejemplo, en el caso creo que en Canarias, el próximo eclipse que va a haber dentro de 9 años en España va a ser por la tarde, es decir, cuando ya el sol ya el día se está casi cayendo, ¿no? Pero algo que pasó en el eclipse que yo estuve, que fue en verano y al mediodía, en un día soleado. Entonces fue muy, muy llamativo. Se registraron temperaturas descensos de temperaturas altísimos, de 31 grados hasta 6 grados de descenso en esos 5 minutos en donde pasaba la sombra. Y fue espectacular. Yo estaba en la azotea de mi casa, yo eso un poco viendo y tal, y de repente cuando llega el momento empiezas a ver como en el horizonte como que empieza a atardecer, pero claro, es un atardecer muy rápido, ¿no? De repente como que baña esa sombra la zona donde estás. Empecé a ver pájaros que iban volando, palomas en la ciudad, que cuando entraba la sombra sentían que el día se oscurecía, ¿no? Y rápido iban a una antena, se paraban, se juntaban 2, 3 y se hacían que ya se preparaban para dormir. Un viento frío empezó a correr, porque claro, el cambio de temperatura creaba un efecto atmosférico que provocaba un viento fresco. Y eran cambios asombrosos. Eran cambios asombrosos que yo me quedé alucinado. Claro, toda la gente estaba expectante en las azoteas y tal, y se oían gritos de emoción, ¿no? Cuando de repente entró la sombra. Y reflexionando un poco en lo que es el eclipse solar, y lo rápido que es, los distintos intereses que hay a la hora del fenómeno, ¿no? Hay científicos muy metidos en los ordenadores en ese momento, hay otros afanados en su aparato de cámara que haga una buena foto, pero hay otros que simplemente, como me pasó a mí, por pura casualidad, yo no tenía ni una cámara, no estaba con temas científicos, pero simplemente estaba en la azotea de mi casa observando y viviendo la emoción, ¿sabes? Impresionante. Yo creo que toda mi vida me voy a acordar de esos pocos minutos. Y realmente lo asombroso, pienso yo, es ese momento de contemplación que tú puedes ver. De esos detalles, ver un pájaro de repente de ir volando creyendo que es de día y de repente desubicarse por el cambio repentino y buscar un árbol en medio de la ciudad buscar una antena de televisión, ¿no? para protegerse.
sentir el viento de repente cambiar y luego después de esos 3, 4 minutos de nuevo la luz y el pájaro despierta y se va volando, ¿no? Es asombroso. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque Dios puso una escritura que quiero que vayamos ahí en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38. Es un pasaje que quizás ya hemos escuchado alguna vez y que me gustaría que lo leyéramos juntos aquí. Lucas capítulo 10, verso 38. Está hablando de Jesús y dice que Jesús aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje es muy especial, ¿no? Se suele estudiar y leer y un poco meditar en él cuando pensamos en afanes, ¿no? En momentos en el que nos distraemos de las cosas importantes, ¿no? Marta representa el afán, ¿no? Representa la parte pues afanada, la parte práctica de servicio, pero afanosa al mismo tiempo. Y María representa la parte contemplativa y reflexiva del momento, ¿no? Y por eso me acordé de la ilustración del eclipse, ¿no? Puedes estar afanado hay mucha gente con la fotografía, con el momento y tal, y sin embargo esos minutos en directo de vivir la experiencia tan cortita y tan difícil de recrear con un vídeo o con una fotografía, solamente la puedes vivir experimentándola, ¿no es así? Entonces, un poco eso le pasó a María. María supo detectar ese momento tan especial en el que merecía la pena dejar a un lado cualquier otra cosa y centrarse en Jesús. Como dice aquí, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En el verso 39 dice. Ahora, yo muchas veces me identifico más, sobre todo por mi manera de ser, quizás más con Marta que con María. Soy un poco trabajólico, a lo mejor algunos de aquí también, acelerados, ¿no? Y estamos un poco metidos en el ritmo, en el afán, que encontramos con dificultad, nos cuesta encontrar esos momentos reflexivos en el día, ¿no? Y estamos un poquito pim, trabajando y la reflexión no nos llega. A veces me pasa, ¿no? Por ejemplo, hablando de una vida familiar, ¿no? Con una familia con hijos, muchas veces, no sé si a alguno le pueda pasar, tu hijo es bebé, ¿no? Pero dices, bueno, me gustaría que mi hijo fuese un poco más grande, que dejara ya la etapa de los pañales, ya es un poquito cansado, y sin darte cuenta que seguro vendrán otras incomodidades, ¿no? En otra etapa. O tu hijo ya, bueno, lo tienes en brazos y ya dices, ay, me gustaría que ya no tuviera que querer tantos brazos, que fuera un poquito más independiente, ¿no? O a lo mejor tu hijo todavía no camina, pero ya te gustaría que empezara a caminar, ¿no? Y que se suelte, sí, pero no te das cuenta que luego hay que ir detrás de él para que no se meta en líos cuando camina, ¿no es así? Y a veces un poquito estamos preocupados más en afanes, en el afán del cansancio, en el afán de ay, que crezca mi hijo, ¿no? Ya, mi hijo es adolescente y ahora dice, ay, ¿cómo no pasa ya la adolescencia? Porque mira qué cacao tiene en la cabeza este chico, ¿no? Y ya quieres que pase la adolescencia, nada más por eso, ¿no? O ya te gustaría que se casara, o luego se casa y ya quieres nietos. Y a veces como que vamos muy rápido y es producto del afán, sin darnos cuenta que en cada momento hay un momento reflexivo
que tenemos que buscar. Y no es un tema temperamental el que estoy hablando, porque ciertamente hay tendencias en cada uno de nosotros, algunos ser más artistas, contemplativos, otros más prácticos, servidores y afanados, ¿no? Pero yo estoy hablando de algo que tenemos que procurar todos. Procurar todos. Tenemos que luchar e intentar dejar el afán diario y hacer caso a lo que dice Jesús. Ella ha escogido la mejor parte. Necesitamos aprender a ser contemplativos. En primer lugar, para disfrutar de Dios, de su presencia. En cada instante de nuestro día Dios quiere hablarnos y Él está hablando. El problema es que a veces con nuestro afán no le escuchamos y decimos: Dios, háblame. Y Él está hablando, pero no le escuchamos. Y quisiera pedirte que fuéramos a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos 7:23. Hay un ejercicio que tenemos que hacer, que aquí en Romanos lo aborda. Cada uno de nosotros tenemos una parte que tira para la carne y otra parte que tira para el espíritu. Y aquí hablan en el libro de Romanos de la mente carnal, ¿no? De una mente que es como carnal y una mente, y obviamente hay otra mente que es la mente espiritual. Dice Romanos capítulo 7, verso 23. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Honestamente, muchas veces mi carne me lleva a distraerme, al ocio, en lugar de invertir tiempo en la palabra de Dios, en su presencia, en oración. ¿Seré yo el único o alguien puede decir lo mismo? ¿No? ¿Sabes muchas veces que tienes que invertir tiempo en la palabra de Dios? Pero bueno, está pasando MasterChef y dices: no, quiero ver MasterChef, ¿no? O quieres ver la serie favorita que estás siguiendo, ¿no? Y muchas veces tenemos esa lucha entre la mente carnal que nos lleva a las cosas del mundo, a la distracción, al ocio, y la mente de Dios que ha puesto en nuestro corazón, la mente espiritual, que nos dice lo que es correcto. Y tenemos que luchar. Entonces hay una especie de competición entre la mente carnal y la mente espiritual. Mira, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios 2:14. Dice aquí: el hombre natural se puede traducir como el hombre carnal, prácticamente. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Tú y yo, si estamos caminando con Dios, tenemos la mente de Cristo. Tenemos esa mente espiritual en nuestra vida. Pero hay una realidad, también hay una mente carnal que va a estar luchando. Es una batalla. Es una batalla. Tengo unas diapositivas, quisiera
que viéramos algunas características de la mente carnal. A ver si la pone Pepe. Ahí está, dice: mente carnal es una mente, es dirigida por sus deseos y sus sentimientos, ¿vale? Es una mente que reduce todo, le resta importancia a las cosas, es simplista, ¿no? La mente carnal solo puede pensar en sí misma, mis problemas, mi trabajo, mi familia, mi fracaso, todo soy yo. La mente carnal está llena de orgullo, de temores, de afanes. Estamos distraídos todo el tiempo con cosas periféricas. La mente carnal no puede oír a Dios y por tanto no puede obedecerle. Está tan distraída, está tan afanada que la Biblia le pasa así por encima, ¿no? Podríamos estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios, pero nuestra mente en otras cosas que la palabra de Dios ni nos tocó. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí sí. Estoy con mi mente en otro lugar. Tengo que sujetar esa mente carnal. Mi mente carnal es susceptible a la pereza, al egoísmo, a la mentira, a la inmoralidad, a la codicia. La mente, en definitiva, la mente carnal nos esclaviza. Nos hace esclavos de nuestros propios deseos. Dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es una lucha. Tenemos que no conformarnos, tenemos que sacudirnos el pensamiento de este mundo, a este siglo, como dicen, no os conforméis a este siglo, y vivir un proceso de renovación, comprobando la voluntad de Dios en medio de ese proceso. Mira, ahora vamos a ver la mente espiritual. La siguiente diapositiva, ya la tienen por ahí preparada. Una mente espiritual ama la verdad y la justicia, es decir, hace lo que es correcto. Esa es la mente de Dios, la mente de Cristo en nosotros. La mente espiritual oye a Dios y tiene acceso a su revelación. No solamente oye a Dios, no solamente al leer la Biblia es capaz de captar a Dios hablándole, sino aún recibe una revelación. La revelación es esa palabra que llega y te toca en lo más profundo y cambia de profundo los conceptos erróneos en tu vida y en mi vida. Es la revelación de Dios la que nos hace tomar el paso de decir: Dios, ahora entiendo que quieres tener una relación de amistad conmigo, yo también quiero tenerla contigo. Y damos el paso y le entregamos nuestra vida y empezamos a vivir una vida de amistad con Él, una vida cercana a Él. Ese es un punto de revelación. Hemos oído a Dios y permitimos que su revelación nos toque. La mente espiritual es humilde, vive en el temor de Dios, perdona, sirve a Dios y a los demás. La mente espiritual es creativa. ¿Sabes? Dios es creativo, Él creó todo. Y si tenemos la mente de Cristo, vamos a soltar creatividad en todo, en medio de los problemas y en medio de las necesidades, en medio del día a día. La creatividad de Dios va a estar en ti. La mente espiritual opera en fe y obediencia. La mente espiritual tiene dominio propio. La mente espiritual analiza, considera, estudia, razona. ¿Sabes? Muchas veces decimos: no, es que la fe no se razona, solo se cree. No, también la palabra de Dios se razona. Con nuestra mente tenemos que entender lo que Dios está hablando y hacernos preguntas y hacerle preguntas al Señor y ver esas respuestas reveladas en su palabra. Eso denota, se necesita, para vivir una fe auténtica cristiana y profunda, necesitamos razonar también nuestra fe, analizarla, hacernos preguntas de lo que vamos leyendo en la Escritura. No, eso no lo entiendo, pasas y sigues. No, paremos y digamos: Señor,
no entiendo esto, revélamelo. Y a lo mejor te lo revela el Señor en ese momento, pero a lo mejor más adelante dices, ahí está. Dios está hablando acerca de lo que tú necesitas conocer. Si te haces preguntas, es porque hay interés. Y a Dios le gusta la gente interesada en Él. ¿No es así? Increíble. Y la mente espiritual nos libera. Nos libera. Nos libera porque nos hace libres de la opresión de nuestra carnalidad, que nos ata y nos esclaviza. En Juan capítulo 15, verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por eso Dios nos llama amigos, porque Él nos da revelación, nos da su palabra. No somos unos extraños siervos si estamos accediendo a su palabra y conociéndole a través de su palabra. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el hombre espiritual recibe una revelación del Señor directa, ¿no? Entonces estamos hablando del afán. Tenemos que intentar dejar el afán, ¿no? En primer lugar, para poder realmente disfrutar de la presencia de Dios. Por ejemplo, estamos en medio de la alabanza, está la presencia de Dios y de repente ahí estamos simplemente escuchando la música. Ay, qué bien, qué buena introducción. Ay, qué bien, qué buen baterista y tal. Pero nos estamos perdiendo de la presencia de Dios si estamos así. No sé si me explico. Y me encanta la música, pero la música es algo que envuelve, solamente que nos ayuda un poquito a acercarnos, pero luego tenemos que olvidarnos de la música. De hecho, y lo digo a los chicos de los de la alabanza, que yo sé que es un tema que ellos lo hablan porque mi hija está en la alabanza. Llega un momento en que el músico no tiene que estar afanado en la ejecución del instrumento, que debe de ejecutarlo bien, ¿no? Pero si se centra solo en la ejecución y está todo el tiempo ahí la perfección, pues al final se pierde de adorar a Dios, ¿no? De disfrutar su presencia mientras está adorando. Entonces es bien importante tener esta parte reflexiva para poder disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, la segunda cosa en la que tenemos que aprender a ser reflexivos para disfrutar es a nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno en el que nos movemos. Quisiera enfocarme un poquito a la familia. ¿Cuántos padres de familia hay con hijos? Algunos. Eso. A veces estamos un poquito afanados con el trabajo, llegamos cansados del trabajo y estamos en tanto afán que se nos pasa el día y ni siquiera somos capaces de transmitir algo de parte de Dios a nuestros hijos, ¿no? Y lo digo yo como el primer culpable, ¿no? Tenemos que aprender a mantener esa actitud reflexiva aún en nuestras familias. Porque que nuestros hijos quieran conocer de Dios y caminen con Él y se comprometan con Él y se involucren en actividades que tienen que ver con la iglesia y con bendecir a otros, no es algo que suceda nada más por ir a la iglesia, ¿no? Sino porque tenemos que hacer un trabajo con cada uno de ellos. Y eso es así. Hay una realidad. Fíjate, quiero enseñarte unas diapositivas que siguen ahora. Hay una realidad también, que el mundo está compitiendo con nosotros. ¿Sabías eso? Mira, ahí lo puse. El mundo está compitiendo con nosotros. Y no hace falta ver ningún estudio, simplemente analizar el tema, o ninguna encuesta, quiero decir. Pero, por ejemplo, en el colegio nuestros hijos pueden pasar entre 6 u 8 horas al día. Eso supone 40 horas a la semana.
Y luego encima, si vemos televisión en casa y juegan videojuegos y ven en el móvil internet y YouTube y canales de todo, pues en los medios a lo mejor pueden llegar a invertir entre 4 o 6 horas al día, que suponen 20 horas a la semana. Son 60 horas de influencia del mundo sobre nuestros hijos. 60 horas. Y si en casa no les hablamos nada de Dios ni nada, y simplemente decimos, no, es que en la iglesia les hablan de Dios, 1 hora ahí arriba con los niños, ¿tú crees que puede compensar y competir contra 60 horas a la semana de influencia del mundo? No, estamos perdidos. Vamos a perder a nuestros hijos si lo dejamos así. Tenemos que ser conscientes de que estamos compitiendo con el mundo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. He añadido ahí la compensación. Hoy se ve un poquito fuerte, no se ve claro, pero dice ahí familia. Esa barra roja dice familia. Y es que nosotros como familia, la iglesia no es la encargada de compensar la influencia del mundo con la influencia de vida que necesitan nuestros hijos. Es la familia misma. No sé si me estoy explicando. Es la familia misma. La iglesia es una ayuda y lo hacemos con muchas ganas y estamos para serviros ahí en la escuela dominical. Pero es 1 hora solamente la que les tenemos. Y nosotros vemos la necesidad de vuestros hijos, hablamos con ellos, vemos las luchas que tienen en los colegios. Siempre salen temas muy interesantes, sobre todo con los mayores que expresan más. Si tú eso puedes hacerlo en casa, puedes ayudarles también y conectar con ellos y poderles transmitir la verdad de Dios y meter en equilibrio ese problema que tenemos, ¿no? La influencia del mundo. Hemos leído, no os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Pero no se trata solamente, yo sé que no es fácil, quiero empezar diciendo eso, no es fácil, porque pues que requiere captar su atención, captar su interés, y es todo un reto el poder hacerlo. Pero no se trata solamente de con la Biblia en la mano decirle, venga, siéntate que te quiero explicar un tema bíblico y tal. Aunque si lo sientes en un momento dado puedes hacerlo para hablar acerca de un área que quieres pues tratar con él. Pero sabes que muchas veces y principalmente con nuestro ejemplo estamos enseñando a nuestros hijos. Con nuestros hábitos diarios estamos enseñando a nuestros hijos los principios del reino de Dios. Con nuestras maneras de reaccionar ante dificultades, ante enfermedades, ante la frustración, ante cada lucha diaria, nuestra manera de reaccionar está transmitiendo una enseñanza a tus hijos y a mis hijos. La iglesia misma les está también, las relaciones buenas de amistad que tienen entre amigos cristianos también está influenciando. Entonces tenemos que vivir ese proceso de transformación y ser conscientes de eso, ¿no? Edifiquemos el hombre espiritual de nuestros hijos, pero para eso necesitamos dejar el afán a un lado. ¿No es así? Volviendo al ejemplo del eclipse, debemos de dejar el afán técnico y pasar a la posición contemplativa, es decir, Dios, ¿qué necesidad hay en mi familia? ¿Qué necesidad hay? Si a lo mejor tú no tienes hijos, pero sí en tu esposa, ¿no? O en tus amigos, los seres queridos que están cercanos, hay necesidades que si estamos atentos y no afanados, vamos a poder percibirlas. Quisiera ir terminando, no quiero alargar mucho, porque yo creo que ya he dicho en esencia lo que quería decir. Quisiera terminar con un consejo, unas recomendaciones prácticas que Pablo da a los colosenses. Y si pueden de una vez los músicos ir subiendo, por favor.
En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 17 al 24. Vamos a leerlo. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Luego dice: casadas, recomendación para las casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, recomendación para los maridos: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ahí va para los hijos: obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué sabio es todo esto, de verdad. A veces hacemos los padres comentarios que exasperan a nuestros hijos y en lugar de acercarles, les alejan. Siervos, dice, o puedes traducirlo también como empleados: obedecer en todo a vuestros amos o a vuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si obedecemos esto, vas a ser una persona que no te van a echar del trabajo, te lo aseguro. Se van a pelear por ti, porque no vas a estar haciendo las cosas agradando al hombre, y vas a ser una persona productiva y de mucho valor para cualquier empresa. Verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay una gran recompensa que Dios ha prometido para nosotros, pero necesitamos estar atentos al consejo de la palabra, dejar el afán a un lado, centrarnos en las cosas importantes, tomar las recomendaciones de la palabra de Dios para tu rol, si eres casado, si eres soltero, si eres padre, si eres hijo, si eres empleado, y todo que lo hagamos para el Señor. Y eso va a hacer que estemos edificando y construyendo de una manera efectiva. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero invitarte a adorar un momento y que pudiéramos olvidarnos. No sé si ya tienes hambre, pero deja a un lado las cosas periféricas, superficiales, y vamos a centrarnos un momento en el Señor. Cierra tus ojos, por favor, si quieres hacerlo. Si no, no pasa nada. Solamente quiero invitarte a centrarte, a ejercitar esto. Vamos a dejar el afán, vamos a centrarnos en Él. ¿Cuál es el papel que Él nos está llamando a hacer? El papel importante. Así como María y Marta, que María fue capaz de identificar lo importante, que era estar con Jesús, escuchar a Jesús. Así en cada momento de nuestro día hay cosas importantes que no se nos tienen que escapar. Y yo oro al Señor para que me ayude y te ayude a ti, a que esos momentos importantes no se nos escapen por el afán, sino que realmente seamos un canal de Él. El Señor quiere bendecir a nuestros hijos, a nuestros jefes, a nuestra esposa, a través de nosotros. Pero se nos va a ir la oportunidad si no estamos atentos a su voz. Señor Jesús, Señor, queremos estar sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. No solamente en un tiempo de reunión como este, sino en cada momento del día, Señor. Es un reto, Señor. Somos carnales, somos débiles, somos tendientes al ocio, a la distracción, y yo el primero, Señor. Señor, pero quiero pedirte, Señor, que me ayudes a edificar mi vida, Señor.
y a fortalecer el hombre espiritual, Señor. A fortalecer mi mente espiritual, Señor, la mente de Cristo que has puesto en nosotros, que has puesto en mí y cada uno de las personas que están aquí, Señor. Señor, para que podamos escucharte en el momento idóneo y poder ser ese canal tuyo de bendición. Danos tu sabiduría, Señor. Danos tu gracia, Señor, para poder bendecir en cada oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús.